Queridos amigos y amigas, estudiantes de tercero medio B, estamos en la sesión entonces de Historia con el profe Jorge para hablar sobre desarrollo sustentable o desarrollo sostenible o sustentabilidad o sostenibilidad a secas. ¿Ya? Se explicó hace unos minutos atrás lo que había que hacer para responder a la tarea de esta semana, así que los muchachos lo tienen y las chiquillas lo tienen súper claro. Y vamos a comenzar preguntando algo muy simple y alguien que active el audio de manera voluntaria, porque esto es una pregunta bastante concreta. ¿Me pueden explicar qué significa ese símbolo tan clásico que uno ve de repente por ahí en la calle, en, en los medios o en alguna parte por ahí? ¿Qué significa Profe, esa flechita media doblada? ¿Qué es eso? profe, al fin y al cabo eso siempre se hace reconocido por los métodos de reciclaje, ¿Ya? de reutilización y todo lo todo. Y desarrollo sustentable vendría siendo como en parte lo que vamos nos desarrollando, sustentándonos de cosas naturales o reciclando todo lo que podemos hacer para otras cosas. Una botella de plástico puede transformarse en otra cosa, algo así, no sé, yo ¿Ya? digo. Y el símbolo, Rodrigo, y el símbolo de la flecha al final termina siempre volviendo al mismo ciclo, más que nada. Claro, muy bien. De hecho, esa era una palabra importante, José. La idea del ciclo, ¿ya? La idea de eso volver al mismo punto luego de un proceso determinado. Bueno, yo he es dicho un símbolo internacional. exactamente, Antonia. De hecho, también en un detalle, es un símbolo internacional. O sea, en todas partes se sabe que eso tiene que ver con, por ejemplo, lo que tú dices, José, sobre el reciclaje, la reutilización, todo ese tipo de cosas vinculadas a lo medioambiental, ¿no es cierto? El color verde, la dirección de las flechitas. Por lo tanto, al ser un símbolo internacional, como bien dijo la Antonia ahí al final, esto es casi como hablar inglés, incluso más todavía, ¿ya? De hecho, es un símbolo muy sencillo de reconocer y que tiene que ver con la idea de un ciclo, ¿ya? Y es un concepto también muy importante que dijiste, no solamente con lo anterior, sino que solamente ahí al final. Ese símbolo, que es de carácter internacional, nos está mostrando en parte el vínculo del tema de hoy día, la sustentabilidad, la idea de un ciclo de renovación, de la reutilización, del reciclaje, pero no solamente con cosas que hemos desechado, por ejemplo, la basura, porque la basura normalmente en cierta medida nos puede dar a entender esta importancia de lo que es el reciclaje. Pero si yo les digo, la economía también es sustentable, si yo les digo, la política también es sustentable, si yo les digo, por ejemplo, no sé, la misma economía, o sea, el mismo sistema económico puede ser sustentable, yo estoy amplificando lo que todos básicamente sabemos con solamente mirar ese símbolo, ¿ya? De hecho, ese símbolo es una marca internacional que no es simplemente llegar y ponerla pegada en la pared de algún edificio, de alguna sala de clase. Es una cuestión que de hecho se le tiene que pedir permiso, porque finalmente el dueño de este logo o de este símbolo, no tengo idea, no recuerdo muy bien exactamente cómo se llama la persona, eh, crea esto por un afán inicialmente comercial, básicamente tomar el símbolo y venderlo, ¿cachai? Y la gente lo compra y se hace millonario, qué sé yo. Pero cuando esto ya tiene alcances más vinculados con lo que es la importancia de, por ejemplo, el reciclaje, ya este símbolo es tomado con efectos más globales para, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Y obviamente quienes crearon o quien creó este logo, claro, pues se forró en plata en cierto sentido, o sea, el señor sustentable, claro, pero finalmente, como ahí decía el Pedro, el señor sustentable se hizo millonario con toda esta cuestión. Pero eso es como un dato extra que yo les puedo agregar, además de el tema de esta clase. Ya, buenas intervenciones, se agradecen, porque eso necesitaba también hoy día. La actualidad. Y aquí hay cosas que tienen que ver con este tema. Voy a mostrar como lo feo, lo que provoca finalmente el nacimiento de esta práctica, de esta política o de esta actitud de sustentabilidad en el mundo. Hay un concepto que se llama el sobregiro ecológico, y ese sobregiro puede ser medido en aspectos mundiales globales como también locales en el caso chileno. Hace un poco de tiempo atrás, esto es noticia
prácticamente reciente, salió en los titulares de los noticieros, en los diarios virtuales, de que en Chile se agotaron los recursos naturales disponibles para este año. Y de hecho, eso ocurrió hace 2 o 3 meses atrás, en mayo. Dice el titular: el 18 de mayo, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico, de acuerdo a los datos por esa red global de la huella ecológica. ¿Qué significa eso del sobregiro ecológico? Que nuestro país, en esa fecha de este año, agotó todos los recursos que estaban destinados para el 2020 solamente, o sea, en los recursos destinados de un año. Estamos hablando de recursos principalmente naturales, ¿ya? También en cierta medida artificiales, pero principalmente los recursos naturales que están en el mar, que están en la tierra, que están en el aire también, o que están en la parte subterránea, por ejemplo, no sé, gasolinas fósiles, petróleo, cosas así. Bueno, que el petróleo en realidad no lo podríamos agregar a esto porque después se transforma en gasolina y ese mecanismo artificial ha provocado muchas cosas, como por ejemplo la contaminación ambiental. Entonces descartaríamos ese tipo de material fósil, ¿ya? Pero otras cosas que son no renovables en el corto plazo, según esta red global, se acabaron, ¿ya? Y eso ocurrió hace unos meses atrás. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que estamos ocupando los recursos del 2021. Entonces, si ya estamos ocupando los recursos del próximo año, imagínense cuándo se van a terminar para el 2022. ¿Y qué es lo que va a ocurrir año tras año y con las futuras generaciones? ¿Ya? Si lo queremos amplificar a 10, 20 años, ¿en qué momento o qué año estaremos ocupando los recursos cuando estemos, por ejemplo, en el 2023? ¿Ya? No sé si se entiende un poco esa lógica, pero la actualidad ambiental se puede ejemplificar respecto a ese tipo de conceptos o a esas situaciones que son muy recientes. Para entender el desarrollo sostenible, tengo que entender qué consecuencias se están generando hoy en día respecto a, por ejemplo, el sobregiro ecológico. Y ojo, como esto es medido en aspectos globales y no solamente locales, yo les quiero presentar brevemente una imagen que va, que es una continuación de esto, que es el estudio casi general de todos los grandes países o de las grandes potencias o de la gran mayoría de los países que conforman este lindo planeta. Si Chile, que se encuentra aquí abajito, fue un país que utilizó recursos del 2020 y los acabó en mayo, o sea, hay países como Luxemburgo, Qatar, que ya lo acabaron a principios de año, en febrero particularmente, Estados Unidos en marzo, ¿ya? Perdón, sí, el 14 de marzo. Países como Corea, Noruega, Rusia, Eslovenia, etcétera, ya agotaron sus recursos del 2020 meses antes que nosotros. Y hay países que obviamente, porque esta red global hace el estudio en base a los antecedentes de todos los años anteriores, desde los años 70, 60 o 80, por poner una fecha, ¿ya? Hay países que se sabe en general de que los van a gastar como correspondería en un año normal. O sea, por ejemplo, Indonesia va a ser el país que cumpliría con la lógica de gastar sus recursos durante los 12 meses del año, ¿ya? El último país sudamericano es Ecuador, ¿ya? Que tiene hasta la fecha un registro impecable respecto a los recursos que está utilizando durante 12 meses, ¿ya? Pero están los ejemplos totalmente contrarios, como el nuestro, que dan a entender un poco por qué es importante tener una conducta sostenible, ¿ya? En términos ecológicos, ¿ya? O medioambientales. Entonces, ¿qué es el concepto de desarrollo sostenible? Tomando este caso del sobregiro ecológico y el tema de usar recursos naturales que ya no son parte de este año, sino que del año siguiente. En primer lugar, el desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es más evidente con el caso del sobregiro ecológico que les demostré hace un par de PowerPoints atrás. En el fondo, el desarrollo sostenible tiene como meta que nosotros utilicemos nuestros recursos según el contexto generacional en que nos encontramos. La idea no es sobreexplotar recursos,
que se supone están destinados para generaciones futuras. Así de simple, ¿ya? En términos más de objetivos, el desarrollo sostenible significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin afectar la capacidad que van a tener las generaciones futuras. Es como que repitiera lo mismo, pero eso serían los objetivos o el objetivo. En cambio, en términos operacionales o de acciones concretas, el desarrollo sostenible busca promover el progreso económico y social, obviamente que progresen los países, salgan de los límites de la pobreza, seamos mucho más igualitarios y equitativos, todo ese tipo de cuentos, ¿ya? Pero respetando el ecosistema natural y la calidad del medio ambiente. De ahí la importancia de parar todo ese avance desequilibrado de explotación de los recursos que estamos teniendo hoy en día y que está generando muchos efectos en el ecosistema. Mayor alza de temperaturas, mayor situación de desastres naturales y problemas que también eso van afectando en la economía de los países. Crisis económicas, hambrunas, pandemias, etc. ¿no? Por lo tanto, la sostenibilidad o el desarrollo sostenible o sustentable, que en el fondo es lo mismo, se estudia y se mide en términos globales o en términos locales. El ejemplo primero de esta clase da a entender eso, el tema del sobregiro ecológico. Y ante esto dicho, podemos decir que no hay un tipo de desarrollo sostenible, hay varios, ¿ya? Están los económicos, están los políticos, están los sociales o están los ambientales. O sea, yo podría poder darles como ejemplo el desarrollo, perdón, o la sostenibilidad económica. ¿Qué puede significar la sostenibilidad económica? Podría ser a esa capacidad de generar riqueza en forma de cantidad adecuada y equitativa entre los distintos grupos sociales de una población, permitiéndole a esa población ser capaz de distribuir de mejor manera los recursos naturales y que todas las personas podamos producir, ojalá de una manera igualitaria y obtener las ganancias de manera igualitaria producto de esa distribución equitativa, ¿ya? Por ejemplo, en términos agrícolas, en términos mineros, en términos marinos. Por ejemplo, los pescadores artesanales versus los pescadores industriales de las grandes empresas. Ahí no hay una sostenibilidad económica porque lo artesanal o los pescadores artesanales siempre tienen menos cantidad o menos capacidad de pesca que un buque industrial de una marca determinada multinacional. Eso es lógico. Ahí tienen un ejemplo de un problema de no sostenibilidad económica en base a una fuente de producción común que tiene que ver con la fuente marina, ¿ya? Por lo tanto, al haber distintos tipos de sostenibilidad como política, económica o ambiental, la humanidad tiene una misión tremenda en estos tiempos, no solamente de frenar el calentamiento global y el aumento de la temperatura, sino que adaptarnos a los efectos que ya estamos viviendo y así mitigar, y así detener, y así mantener bajo a raya lo que podría pasar si no lo hacemos en 20 años más, que es acelerar el triple o el cuádruple de lo que ya hoy día está pasando con el cambio climático, por ejemplo. ¿eh? ¿Qué es lo que se ha hecho? Un poquito de historia para entender este tema del desarrollo sustentable, ¿ya? En los años 70, en los años 80, finalizando la Guerra Fría, el mundo empezó a buscar objetivos para alcanzar no solamente la paz global, sino también la sana convivencia de cada uno de los países, ¿ya? Visto desde otros ámbitos, no solamente en lo político y en lo económico, sino que también ahí empezó a aparecer lo ambiental. Además, porque en esas décadas se empezaban a notar con mayor interés las consecuencias que tenía, por ejemplo, una bomba nuclear en el medio ambiente, una guerra dentro de un territorio o de un continente, entre otros tipos de situaciones históricas. Por lo tanto, en los años 90, ya cuando el mundo se calma un poco después de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en Estados Unidos se hace una convención
de marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Podríamos decir que es el gran hito sobre la idea del desarrollo sostenible, o sea, de la preocupación por los recursos naturales para que la actual generación no utilice recursos que les corresponden a futuras generaciones, por poner una cosa más sencilla de explicar. En los años 90, aparte de estas convenciones donde se juntan los grandes países y en general la gran mayoría que son parte de esta famosa ONU, ¿ya? En el año 97 sale un documento escrito y firmado por estos países, que es el Protocolo de Kioto, ¿ya? Que es muy famoso en el ambiente educacional ambiental. Ese documento tuvo como consecuencia o como conclusión que los países que lo firman tienen que disminuir apenas un 5% de sus emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 2005 al 2012. O sea, se firma el 97 y hay que recién esperar hasta el 2005 para aplicar lo acordado en el protocolo. O sea, del 97 al 2005 los países seguían su vida normal. Error gigantesco, porque llegó el 2012 y los países prácticamente no cumplieron con lo que se firmó en ese protocolo, que se suponía era una obligación de respetar. ¿Y qué se hizo? Fíjense lo que son los países para no reconocer sus, ¿cómo decirlo?, sus irresponsabilidades. Bueno, llegamos al 2012 sin cumplir la meta, démonos un segundo plazo. Ya, ¿de cuándo va a ser el segundo plazo? Ya los países se ponen de acuerdo, del 2013 al 2020. Ah, buen plazo, entretenido, vamos a tener hartos años para portarnos bien. Adivinen lo que pasó, po. Llegó el 2020, estamos en plena pandemia, y entre medio de todo este tema de la pandemia, se supone que tiene que haber una rendición de cuentas. Y cuando se hizo la revisión de cuentas, en las famosas reuniones del COP25, el COP26, no sé si se acuerdan que en Chile iba a haber una reunión respecto a medio ambiente el 2000, no me acuerdo si fue el 2018, no recuerdo exactamente la fecha, y que no se pudo hacer porque hubo muchos problemas con el estallido social el año pasado, ahí está. Se trasladó a Europa, ya a España, si no me equivoco. Bueno, no se descubre. Se da a entender que en este segundo round, nuevamente los países no pescaron precisamente ese acuerdo de la disminución de gases de efecto invernadero. Y lamentablemente, con el tiempo, se empezaron a repetir de manera más seguida las conferencias de cambio climático. El 2009 en Copenhague, el 2010 en Cancún, el Acuerdo de París de 2015, las reuniones de COP25, COP24, COP26 y así sucesivamente, que son asambleas que se supone son las más importantes en el escalafón jerárquico de las Naciones Unidas sobre cambio climático, y son reuniones que terminan en bonitos acuerdos, los países sacando, los representantes sacando lindas fotos, firmando un montón de papeles, pero en el acto las cosas siguen su camino. No ha habido un gran cambio, la mitigación de los efectos va cada vez más lento y parece que la gente o los países no están entendiendo el mensaje, solamente a la espera de que tenga que ocurrir un desastre catastrófico a nivel global. Bueno, cuando yo hablo de estas convenciones, los protocolos, las conferencias entre países, qué sé yo, generalmente hay tres focos o ejes estratégicos para poder enfrentar y justificar la idea de un desarrollo sustentable que nos permita no sobrevivir como especie, sino que vivir de una manera un poquito mejor, en una mejor relación con el medio ambiente. ¿Y cuáles son esos tres ejes estratégicos? El acto de mitigar, el de adaptarse y el de capacitarse. La gente habla mucho del reciclaje, como si fuera ya una cuestión totalmente asumida, aprendida y sabida. Pero no solamente la idea es reciclar. El reciclaje entra dentro de estos tres ejes porque además yo tengo que saber, o los seres humanos tenemos que saber qué es lo que es la mitigación, la adaptación y la capacitación. Por mitigación yo voy a entender la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Mitigar, frenar, detener o incluso parar definitivamente, y aumentar la capacidad de su almacenamiento, ¿ya? Para no tener que estar emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero, ¿ya? La mitigación es eso, la reducción, pero también el aumento en la capacidad de almacenamiento de lo que yo emita todavía
de gases de efecto invernadero. La mitigación se complementa con la adaptación, que es básicamente la actitud de las personas por evitar o minimizar los impactos negativos del cambio climático y obtener beneficios de los impactos positivos que hayan. Porque no solamente esto es negativo, malo para la sociedad, el medio ambiente, hay cosas que pueden sacarse para bien, que es básicamente las nuevas acciones, nuevas estrategias o nuevos aprendizajes para poder adaptarnos a lo que ya son los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la economía sustentable, el acto equitativo de la repartición de los recursos para que cierta clase social tenga acceso a oportunidades de, por ejemplo, mejoras, por ejemplo, de prosperidad económica o incluso de, ¿cómo decirlo?, evolución en función de sus prácticas al momento de producción, ¿no? Y finalmente, capacitación. ¿Qué significa la capacitación? Es básicamente identificar e implementar medidas apropiadas de mitigación y adaptación. O sea, es el acto en función de los hechos o los conceptos anteriores. La capacitación es básicamente el aprendizaje de lo adaptado y de las acciones que uno busca poder mitigar ante, por ejemplo, la emisión de gases, de basura o, por ejemplo, de derroche de materiales o de recursos, ¿sí? Con lo anterior, ¿qué podemos resumir un poco ante la contingencia ya mencionada en esta clase? Que, por ejemplo, desde los años 50, 1750, incluso mucho antes de lo que yo les mencionaba, de las décadas de los 80, los 90, qué sé yo, hasta el 2012, han habido naciones que han emitido una cantidad de dióxido de carbono, solamente tomando el dióxido de carbono, bastante gigante. Estados Unidos, siendo una gran potencia desde su independencia hasta las fechas actuales, pasando por las guerras mundiales, ha emitido una cantidad, pero en millones de toneladas de dióxido de carbono. Después viene una parte de Eurasia con Europa, China también, que actualmente es potencia, Rusia, Alemania, Reino Unido, y nosotros estaríamos aquí, junto con América Central, que es una cantidad de emisión mucho menor, pero que todas en su conjunto, si pescáramos todas estas pelotitas y las amoldáramos en una sola, pucha, yo creo que tendría el tamaño de 2 planetas Tierra juntas, si juntáramos estas emisiones de CO2 en un solo espacio, y en cantidades estratosféricamente grandes, ¿ya? O, por ejemplo, de que hay gobiernos que hoy en día siguen emitiendo una cantidad de CO2 importante, pero que toman decisiones políticas que claramente son súper criticables. O sea, si Donald Trump abandona el Acuerdo de París sobre cambio climático porque una de las personas que no cree en este tema del cambio climático, él lo ha declarado en una infinidad de ocasiones, él considera que esto es un fake news, que es una mentira, que es una exageración, de que eso no está ocurriendo en el mundo, es simplemente un efecto natural de lo que está haciendo el hombre en el planeta. Claramente, el círculo amarillo de Estados Unidos va a aumentar mucho más en 10, 20 años más, cuando incluso este tipo ya no esté gobernando Estados Unidos. Entonces, la contingencia sobre el desarrollo sostenible está muy marcado por las malas noticias, pero también las oportunidades que la humanidad tiene producto de estas malas noticias. Porque hay gente que ha inventado mucho tipo de estrategias, herramientas, tecnologías que permitirían no solamente educar a la ciudadanía, sino que también cambiar nuestras conductas para favorecer nuestra existencia un poco más en este planeta, ¿ya? De hecho, hay un estudio que habla que incluso una acción sustentable para responder la pregunta que está acá es no tener hijos. Algunos se dan cuenta claramente que cada generación que avanza en esta época está teniendo menos hijos. Y hay una universidad, no me acuerdo si es de Canadá o de Gran Bretaña, que entre medio de toda esta respuesta ante esta pregunta de cómo hay que hacerlo para poder ser una sociedad más sustentable, es no tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos o las personas que existimos en este planeta estamos emitiendo cada vez más dióxido de carbono, no solamente con lo que botamos de nuestros pulmones, sino con cada persona que compone una familia eh, y otro tipo de comunidad, colegios, ciudades,
etcétera, o países. Es como bien potente ese mensaje o esa recomendación. No tenga hijos para que emitamos menos dióxido de carbono. Suena hasta chistoso, pero hay gente que, bueno, ha tomado una decisión, no sé si en base al desarrollo sostenible, sino por un tema más personal. Pero bueno, aparte de esa recomendación, eh, hay acciones sustentables que siempre hay que tener presente para que nuestra generación, repito, no utilice idealmente los recursos de las generaciones siguientes, que es como muy conocido por todos nosotros. La reducción de prácticas como la acumulación de basura o la creación de cantidades industriales de basura que sabemos que hay, ¿ya? El uso excesivo, o sea, detener el uso excesivo de energía eléctrica, porque no solamente es sobrecarga de energía eléctrica, sino porque también eso hace que las hidroeléctricas sean cada vez más necesarias para generar electricidad, ¿ya? Y que sabemos que eso trae un efecto súper negativo en la fuente hídrica que tiene cada uno de los países, como por ejemplo el nuestro, en la calidad del agua que nosotros después vamos a tener que beber, y obviamente en los recursos naturales que dependen de la conexión con el agua, que son usufructuadas para poder hacer mover una hélice, para hacer mover una industria hidroeléctrica, etcétera, ¿ya? Y también obviamente la reducción de combustible, para que entre otras cosas tengamos una ciudad mucho más limpia y visible de lo que está aquí abajo. Eso es obvio. El desarrollo sustentable también tiene acciones que son más locales. Por ejemplo, lo que podemos hacer en la familia, en el barrio, en el colegio. Una educación ambiental como la que estamos haciendo, por ejemplo, hoy en día, ahora en este momento. El aprendizaje de nuevas prácticas, como por ejemplo lo que intentó el colegio hacer hace un par de años atrás, con el tema de las huertas, que nosotros lo conversamos hace unas clases anteriores, y que lamentablemente no resultó y no tuvo mucho desarrollo en el tiempo, pero que hubo un intento al menos. Y la economía sustentable que yo le ejemplificaba hace unos minutos atrás. Y además, las famosas 3R, reducir, reusar y reciclar, que ahí José mencionaba en su comentario al principio de la clase. Por ejemplo, la reducción en el consumo de papel, porque se sigue gastando mucho papel, por lo tanto se sigue talando mucho bosque, ¿ya? Reutilizar para dar un nuevo uso antes de desechar algo, ¿ya? No solamente en términos de aparatos tecnológicos, sino que también en aparatos por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. El típico uso que le damos a las botellas de plástico cuando dejamos de usarlas para beber bebidas. Hay gente que pesca las botellas de plástico o las botellas estas grandes de 6 litros de agua o detergente y con ellos planta, no sé, algún tipo de vegetal, porotos, legumbres, fruta o flores. Y eso mucha gente se está empezando como a sumar. Y finalmente el reciclaje, que tiene que ver con la idea no solamente de usar los contenedores de reciclaje, sino que también el reciclaje que estamos haciendo de nuestras propias materias primas cuando estamos dentro de una casa. Por ejemplo, lo que hacemos con la tela, lo que hacemos con la ropa, lo que hacemos con el plástico, lo que hacemos con las bolsas, ¿ya? Reutilizables, por poner un ejemplo. Y ahí vuelvo a citar este famoso símbolo que al principio de la clase comenzó este tema, ¿ya? El famoso ciclo del reciclaje, pero también de la reutilización, también de la reducción del consumo, entre otros ejemplos que acabo aquí de mostrar, ¿ya? Finalmente, tomando en cuenta lo que podría pasarle al mundo si más adelante no tomamos tan en serio como mucha gente lo está tratando de hacer este tema, la realidad del desarrollo sostenible es bastante compleja, sigue siendo muy difícil, porque como se dieron cuenta, lo que dice el papel es muy distinto a lo que pasa en la acción misma, incluso de los mismos gobiernos que firman acuerdos para reducir, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, y que hasta la fecha no está ocurriendo como se comprometieron en esos famosos documentos y tratados internacionales. Y por lo mismo también otra conclusión es, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Son los países? ¿Son los que gobiernan esos países? ¿Somos todos nosotros los que vivimos dentro de un gobierno, los ciudadanos, las ciudadanas? ¿Es la naturaleza misma que se está vengando contra nosotros? Yo creo que la responsabilidad en lo personal tiene que ver con todos los actores que nos corresponde acá, desde un hijo, un padre, un profesor, un gobernante, una nación
otra institución como por ejemplo la ONU, entre otras. O sea, hay una responsabilidad compartida en general, ¿ya? Porque, pucha, yo puedo tener un discurso súper sustentable, pero en mi casa con suerte tengo, no sé, pues, botellas recicladas para poder plantar algún tipo de legumbre o flor o fruta, ¿ya? Una cosa es el papel y la otra cosa es la acción. Y finalmente, la importancia de adaptarse a las acciones ya hechas. El factor de adaptación es súper importante para podernos capacitar. Para yo poder aprender cosas nuevas, ya tengo que entender la postura o la actitud de adaptación frente al cambio climático o la idea de masificar el desarrollo sostenible a través de la política, a través de la economía, a través del mismo medio ambiente o los hábitos que tenemos todos nosotros a diario, incluso en medio de este encierro obligatorio. ¿Ya? Por lo tanto, queda como esa pregunta, ¿cuándo vamos a ser realmente sustentables? ¿En 10 años más, en 50 años más, en 100 años más? ¿No vamos a ser nunca sustentables? Yo creo que estamos siendo sustentables. Hay un comportamiento pequeño, desde recoger la basura que está en el suelo y botarla donde corresponde, incluso en lo que está pasando en muchas casas, que es separar la basura de lo posiblemente reciclable a lo que son los desechos biológicos que no se pueden reciclar. Ese tipo de conductas que son muy pequeñas hoy en día sirven muchísimo para lo que a futuro tiene que ser ya una ciudadanía sustentable, como lo que veníamos diciendo en la clase de formación ciudadana. Y así evitar que se nos caiga a pedazos el mundo y que después cuando estemos más viejos ya sea difícil hasta respirar para alguien que tenga 80 años de edad. ¿Mm? Así que eso sería por hoy, chiquillos.